Segunda parte de ejercicios de sucesiones. Vamos a los ejercicios 8 al 14. Los ejercicios son los siguientes. Tenemos esos 7 ejercicios. Entonces vamos a resolver el 8 primero. Determine si las siguientes sucesiones convergen o divergen. En caso de que converjan, calcule su límite. Nuevamente lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos con la respuesta. Como ya dije en el video anterior, los límites de las sucesiones siempre se van a buscar su convergencia en el infinito. ¿Por qué? Porque su dominio son los números naturales y los naturales van del 1 al infinito, ¿ya? Distinto es cuando trabajamos con funciones, que ahí tenemos límites hacia el 1, hacia el 0, hacia el menos 1, hacia el menos 2, hacia pi, hacia Euler, hacia el menos infinito, lo que tú quieras. Pero en sucesiones siempre va a ser con n al infinito. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, recurramos a nuestro truquito, ¿cierto? De multiplicar por 1 partido n elevado a el mayor coeficiente de la expresión, que en este caso es 1. Por lo tanto, 1 partido en n elevado a 1. Nos queda así. Nos queda así. Y eso nos queda ideal para simplificar esas n que están en rojo. Las simplificamos. ¿Y qué nos queda? Nos queda 1 más 1 partido en n, partido en 9 más 1 partido en n. Y todo eso en raíz cuadrada, ¿cierto? Ahora, esa raíz cuadrada, nosotros le podemos aplicar la ley 6 de los límites de sucesiones, que creo que no había aparecido en los ejercicios del 1 al 7. ¿Qué dice la ley 6? Dice, si yo tengo la sucesión elevada a un p, yo puedo elevar todo el límite a p, ¿cierto? Calculo el límite de esa sucesión y todo eso está a p, elevado a p. En este caso, recuerda que la raíz, y aquí yo me salté un paso, porque ya tienes que saber a estas alturas que la raíz es en realidad un elevado a 1 partido en 2, a un medio. Entonces, esta propiedad también se aplica para la raíz y yo puedo escribirla así. Puedo hacer que la raíz en realidad, o el elevado a un medio, esté para todo el límite. Vamos entonces. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, nuestra ley 5 de los límites, donde nos dice que la fracción se puede repartir el límite en el numerador y en el denominador. Escribimos así entonces. Y ahora, ley número 1. Donde la suma de sucesiones yo la puedo escribir como el límite de una sucesión más el límite de la otra sucesión. Así. Lo aplicamos arriba y abajo. Ahora que tenemos eso, recuerda que podemos aplicar a esto la ley número 7. La ley número 7 dice, límite de una constante. Constante. ¿Cómo sé yo que C es constante? Porque no depende de n. No tiene un subíndice n. Aquí me están diciendo, mira, C es cualquier cosa que no tiene que ver con n. Entonces, el límite de una constante es igual a la constante. O sea, el límite de 1, cuando n tiende a infinito, no es más que 1. Y el límite de 9 es 9. Ya va tomando forma esta cosa. Ahora agarremos estos límites y nosotros sabemos, y esto te lo tienes que saber, que cuando tenemos límite de 1 partido en n elevado a un r con r mayor que 0, en este caso vale 1, n está elevado a 1, entonces no es más que 0. Y eso es lo que escribimos aquí. Y aquí ya nos deshicimos de los límites y es solo aritmética. 1 más 0 es 1, 9 más 0 es 9. Y la raíz de un noveno no es más que un tercio. O sea, esta sucesión converge al límite un tercio. Y igual a un tercio. Vale. Vamos con el ejercicio 9. Entonces, nuevamente tomamos el límite con n hacia el infinito, por lo que ya expliqué del límite de sucesiones. Y mira, vamos a notar que aquí tenemos un menos 1 elevado a n menos 1. Y esto nos va a dar una pista, ¿ok? Esto significa que cuando n sea 1, va a ser 1 menos 1 en el exponente, 0, menos 1 elevado a 0 es 1. Pero cuando n sea 2, va a ser 2 menos 1, 1, menos 1 elevado a 1 es menos 1. O sea, va a ir... Lo que quiero decir es que ese valor que está en rojo va a ir oscilando entre menos 1 y 1, menos 1 y 1, menos 1 y 1. Mientras que todo lo que sea que vaya pasando acá al lado va a ser multiplicado por un negativo, por un positivo, por un negativo, por un positivo. No es tan simple llegar y saber el límite de eso. Pero hay una propiedad, hay un teorema que ayuda mucho para esto. El teorema dice así. Teorema del valor absoluto de una sucesión que converge a 0. Si el límite
de una sucesión a sub n, del valor absoluto de una sucesión a sub n, es 0, entonces, necesariamente, el límite de a sub n es igual a 0. Si te fijas, esta sucesión no tiene ni un valor absoluto. Entonces, lo que dice este teorema y lo que vamos a usar es que si nosotros le aplicamos valor absoluto y su límite es 0, entonces podemos decir que en realidad el límite de esto era 0. ¿Ok? Entonces, nuestro segundo paso es ponerle el valor absoluto. Y vamos a tratar de probar esta primera parte del teorema. Veamos si funciona. Aplicamos valor absoluto. ¿Listo? Ahora, el numerador lo voy a separar. Así. S menos 1 elevado a n menos 1 lo dejé multiplicando al lado, nada más. Eso es aritmética básica. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con ese valor absoluto? Vamos a aplicar una propiedad de multiplicación de valor absoluto. Si yo tengo el valor absoluto de x por y, es lo mismo que el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. O sea, vamos a separar estas dos cosas en dos valores absolutos así. Ahora, bueno, esos dos valores absolutos nosotros le vamos a aplicar la ley 4 del límite de sucesiones. Cuando yo tengo una multiplicación de sucesiones, puedo separarlo en dos límites. Así, el límite de eso por el límite de eso. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, resulta que este valor absoluto, como dijimos antes, oscilaba entre menos 1 y 1, menos 1 y 1. Pero si es valor absoluto, entonces siempre va a ser 1. Y nos queda sencillamente el límite de 1 cuando n tiende a infinito. Ahora, ese límite de 1, nuevamente ley número 7 de constante. Dado que es una constante, podemos dejarlo sencillamente como el número 1. Ese número 1, bueno, no es necesario escribirlo, ¿cierto? Lo dejamos en el paso 8 como límite de ese valor absoluto y nada más. Sigamos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, sabemos que primero hacemos un pequeño análisis. Notemos que n es positivo, 1 es positivo y n cuadrado, ¿para qué decir? Todo lo que está al cuadrado es positivo. O sea que, dado que n está en los naturales, que son todos positivos por definición, podemos sencillamente sacar el valor absoluto y dejar escrita la expresión así. Por lo tanto, nos queda así. Y ahora vamos a hacer nuestro truquito de multiplicar en 1 partido n cuadrado, porque n cuadrado, repito, porque el n tiene que estar, para que sirva el truco, elevado al mayor exponente de acá, que en este caso es n cuadrado. Y nos queda escrito así, ¿vale? ¿Qué hacemos con esos n? Los simplificamos, igual que siempre, y nos queda 1 partido en n, partido 1 más 1. Es decir, si sumamos ese 1 más 1, nos queda 1 partido en 2n. Recuerda que los denominadores yo los puedo juntar. 1 partido en 2n, cuando n tiende a infinito. Ya con esto deberías ver que va a 0, pero igual vamos a hacer el paso a paso. Ese 2 nos molesta. Vamos a aplicar la ley 3, donde tenemos una constante, la podemos sacar del límite. Y eso hacemos. Sacamos el 1/2 del límite. Nos queda el límite de 1 partido en n. Y eso, señoras y señores, límite de 1 partido en n, según lo que nosotros ya sabemos, cuando la variable está en el denominador, es 0. Y por lo tanto, 1/2 por 0 es igual a 0. Es decir, calculamos que el límite del valor absoluto es 0. Pero, con este teorema que está aquí, sabemos que si el límite del valor absoluto es 0, entonces el límite original es 0. Así queda enteramente demostrado. Vamos con el ejercicio 10. El 10 dice, mira, súper similar. Súper similar. Entonces vamos a atacarlo igual. ¿Les parece? Vamos con la respuesta. Entonces, nosotros vemos que límite cuando n tiende a infinito siempre, cuando estemos en sucesiones, y vamos a aplicar el mismo teorema. Vamos con el mismo teorema del valor absoluto, el que acabamos de usar para el ejercicio 9. Y vamos a tratar de que ese menos 1 a la n, ponerlo en un valor absoluto. Bueno, ponemos todo en valor absoluto, ¿cierto? Ahora esto lo vamos a separar. Lo separamos aquí en el paso 3.
ese menos 1 elevado a n por n elevado a 3. Nuevamente tenemos que, al tener una multiplicación acá dentro del valor absoluto, con la misma propiedad podemos separarlo. Y nos queda valor absoluto de menos 1 a la n por valor absoluto de n al cubo partido n al cubo más 2n al cuadrado más 1. Vamos. ¿Qué hacemos con eso? Tenemos la ley 4 del límite de sucesiones, que nos dice que si tenemos una multiplicación de sucesiones, podemos separarlo en dos límites, y nos queda así, ¿cierto? Vamos. Lo estamos logrando. Tenemos ese menos 1 aislado. Menos 1 elevado a n siempre va a ser 1. Porque o es menos 1 en valor absoluto o es 1 en valor absoluto. Cualquiera de esos dos valores me va a dar 1. Por lo tanto, me queda como el límite de 1 cuando n tiende a infinito por el resto. El límite de 1 cuando n tiende a infinito, por nuestra ley 7 de constante, sabemos que el límite de una constante no es más que la constante y nos queda como 1. Listo, nos deshicimos de lo que nos molestaba. Ahora apliquemos nuestro truquito. 1 partido en el cubo por 1 partido en el cubo y nos queda así. ¿Qué hacemos con eso? Lo de siempre. Las n las vamos a simplificar y nos va a quedar así. 1 sobre 1 más 2 partido en n más 1 partido en el cubo. Ahora, ¿cómo? Nuevamente seguimos el mismo razonamiento. Como n está en los naturales, es decir, es positivo, podemos sencillamente sacar el valor absoluto. Todo lo que está acá adentro es positivo, necesariamente. El 1 es positivo, el 1 es positivo. 2 partido en un positivo es positivo. 1 partido en un cubo de un positivo es positivo. Y por lo tanto lo podemos dejar así. No hay problema. Y con eso ya va tomando forma este límite. Y lo calculamos. Aplicamos la ley 5, que dice que yo puedo distribuir ese límite en el numerador y en el denominador. Y nos queda así. Casi siempre después de aplicar la ley 5, aplicamos la ley 1 de la suma. Si todo eso se está sumando, todas esas sucesiones, yo aplico la ley 1 y el límite de la suma de sucesiones la pongo como límite de una sucesión más límite de otra. En este caso son 3 sucesiones, por lo tanto nos quedan 3 límites. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Las constantes. Ley 7 la aplicamos acá en el rojito y en este que no se pintó, pero también, ¿cierto? Que está en el numerador. El límite de 1 también nos queda 1, este también nos queda 1. Y este número 2 nos molesta. Aplicamos ley número 3 de la constante. Podemos sacarla del límite. Y vamos a sacar ese número 2 afuera del límite. Listo, nos queda así. Y ahora estamos acercándonos al golpe final. Tenemos límite de 1 partido en n, límite de 1 partido en el cubo. Y aplicamos nuestro ya conocido teorema del límite de variable en el denominador, donde cierre es mayor que 0, en este caso es 1 y en este caso es 3, podemos decir que sencillamente son 0. Movamos el paso 15 para acá, porque nos quedamos sin espacio. Pongámoslo aquí. ¿Qué hacemos? 2 por 0 es 0. 1 más 0 más 0 no es más que 1. Y 1 por 1 partido en 1 por 1 menos 1, no menos 1, pero dividido en 1 y todas esas cuestiones con 1, no es más que 1. Por lo tanto, aplicando el teorema, nos da que el límite de esto es 1. ¿Se entendió? Ya. Espero que hayas estado lo suficientemente despierto o despierta para darte cuenta que aquí hay un error. Un error. ¿Qué error hay? Te doy 5 segundos por reloj. Si quieres, para el video y te das cuenta solo eso o sola. Fíjate que el teorema, el problema es el siguiente. El teorema nos asegura que esto se va a cumplir cuando el límite sea 0. No nos asegura cuando el límite sea 1. Por lo tanto, esto no podemos aplicar el teorema y decir, mira, sí, ¿sabes qué? Como esto dio 1, esto es 1. No. Se aplica nuevamente, como bien digo, para 0. Si esto se aplicara para cualquier valor, en vez de tener un 0 acá, habría una L, indicando que es cualquier número
real. Entonces, no es terminante. Nosotros acabamos de demostrar que el límite del valor absoluto de esto es 1. Pero de esto no sabemos aún. No podemos aplicar este teorema. Y de hecho tenemos que volver al paso 1 y encararlo nuevamente. No nos sirvió nuestra estrategia. Vamos a recurrir a la vieja confiable. 1 partido n al cubo. Nos queda el paso 18 y acá me salto del 1 al 18 porque el paso 2, 3, 4, etc. son los anteriores. Entonces nuestro paso 18 es escribir así. N al cubo, partido n al cubo, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos ahora? Simplificamos las n y nos va a quedar así. 1, 1, más 2 partido en n, más 1 al cubo, partido al cubo, n al cubo. Ahora ese 1, bueno, no es necesario escribirlo, lo dejamos así. Y en el paso 20, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la ley 5. ¿Qué dice la ley 5? Cuando tenemos fracción de sucesiones, podemos distribuir el límite arriba y abajo. Nos queda así. Como dije, casi siempre después de la ley 5 viene la ley número 1, que es de la suma. Puedo distribuir ese límite en la suma. Y nos queda así, con esos 3 límites abajo. Aplicamos ley 7 de sucesiones. Límite de la constante es igual a la constante, por lo tanto el límite de 1 es 1. Ahora ese 2 nuevamente lo sacamos con la ley 3, donde la constante la podemos sacar. Y ahora esos dos límites que son 1 partido en n elevado a 1 y a 3 respectivamente, aplicamos esto y en realidad son 0. O sea, nos queda el límite de menos 1 a la n partido 1 más 2 por 0 más 0. Si sumamos todo eso, nos da 1. Y dividir por 1 es lo mismo que dejar simplemente la expresión. Ahora, del paso 27, ¿te parece a ti que esto converja? Si es que se va a menos 1 a 1, menos 1, 1, menos 1, 1, hasta el infinito. No, esto no va a converger, se va a mantener en dos valores saltando, pero no se va a acercar tanto como yo quiera a un valor. Así es que nuestra conclusión, lamentablemente, quizás no tan lamentable, pero es que sencillamente esta sucesión diverge. Nada que hacerle. Revisa bien este ejercicio, date cuenta por qué la forma anterior no funcionó. Recuerda que el teorema se aplica cuando encuentras que es 0 y no cuando encuentras cualquier otro valor. Vamos con el ejercicio 11. El ejercicio 11 es coseno de n partido 2. Vamos. Como siempre escribimos límite cuando n tiende a infinito. Y vamos a aplicar este teorema que ya usamos en el ejercicio 7, en el video anterior. Si quieres revisar así súper en detalle, mira el ejercicio 7. Lo aplicamos aquí, ahí lo aplicamos paso a paso. Fíjate que este teorema dice, bueno, si el límite de mi sucesión es L y F es continua en L, yo puedo hacer que el límite, decir rápidamente que el límite cuando n tiende a infinito de mi función evaluada en la sucesión es igual a la función evaluada en ese límite. No es tan evidente así es que vamos con los colorcitos. Fíjate, lo que tenemos acá es coseno. Coseno vendría siendo la función f, ¿vale? ¿Y la sucesión cuál es? Lo que está dentro. N partido 2. N partido 2. Entonces esto dice, mira, si tú logras demostrar que el límite de n partido 2 es algún límite, y la función f es continua, te aseguras que coseno en este caso sea continua en ese límite, entonces todo esto que estás tratando de calcular no es más que coseno evaluado en ese límite. ¿Ok? O sea, si el límite de n partido en 2 nos da que es 3, entonces todo este resultado es coseno evaluado en 3. Entonces vamos a agarrar solo la sucesión. ¿Ya? Insisto, vamos a probar, tratar de ver esta parte de acá arriba. El límite de n de a sub n es igual a L. Así que agarramos el límite solo de la sucesión. Entonces el límite de n partido en 2. Este 2, ¿qué hacemos? Le aplicamos la ley 3 de la constante. Podemos extraerla. Y eso hacemos. Extraemos el 2. Y ahora nos queda el límite de n cuando n tiende a infinito. Y eso, lamentablemente, diverge a la concha de la loma. Y como diverge, no nos sirve para este teorema.
¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Mira, mi recomendación es la siguiente. En general, para todo lo que sea cálculo y álgebra, universitario, educación superior, apréndete al tiro, inmediatamente, las funciones trigonométricas. Apréndete cómo funcionan, algunos valores importantes. Por ejemplo, tienes que saber que seno y coseno están entre -1 y 1 siempre. Apréndete el arcoseno, apréndete el coseno, apréndete el arco tangente. Date una tarde para aprenderte un poquito sus formas, qué sé yo. ¿Por qué? Porque en este caso, tú puedes pensar el coseno, bueno, como la circunferencia unitaria, y darte cuenta que a medida que n vaya avanzando, esto va a ir dando vueltas infinitamente entre -1 y 1, -1 y 1. Y todos los valores entre medio. No todos, porque esto es, bueno, n está en los naturales nomás, pero prácticamente todo. Entonces, podrías argumentar rápidamente que esto diverge. ¿Ya? Podemos verlo aquí, si no graficado. Aquí te estoy graficando la sucesión coseno de n medios. Lo puse con y, pero quizás hubiera sido mejor con a sub n para decir que era una sucesión. Da lo mismo, un detalle. Fíjate que aquí la sucesión es la que está en azul. Pum, 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 pum. ¿Por qué las sucesiones las graficamos con puntitos y no con líneas? Acuérdate, porque las sucesiones, a diferencia de las funciones, tienen su dominio solo en los naturales. Entonces, el valor 1, por ejemplo, tiene un valor para la sucesión. Pero el 1,5 que está aquí no tiene un valor porque el 1,5 no es parte de la sucesión, del dominio de la sucesión. Así es que se grafica con puros puntitos. Tucu, 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 tucu. Si te das cuenta, es la forma de una función coseno y jamás, jamás, jamás va a converger a nada. Así es que en conclusión, esta sucesión diverge. Vamos con la 12. ¿Qué dice la 12? Mira, la 12 tiene argumento inverso. ¿Ya? Antes era n medios, ahora es 2 partido n. Vamos con la respuesta de esta. Como siempre, el límite de n al infinito, ¿cierto? Ya explicamos que para sucesiones, n siempre tiene que ir al infinito. Y ahora sí vamos a aplicar nuestro querido teorema, que expliqué antes, y le vamos a agregar los colorcitos. Entonces, recuerda que f es coseno y la sucesión a sub n es el 2 partido en n. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice este teorema? Lo explico nuevamente. Si yo encuentro que el límite solo de la sucesión, sin aplicarle la función coseno, es un L, entonces todo este límite del paso 1 que estoy tratando de calcular, esto, no es más que nuestra función, que en este caso es coseno, evaluada en ese límite. Vamos a ello. Entonces vamos a tratar de encontrar el límite solo de la sucesión, límite de 2 partido en n, y eso, bueno, ese 2, ¿cierto? Le aplicamos la ley número 3 de los límites de sucesiones y extraemos la constante. Nos queda así. 2 por límite de 1 partido en n. ¿Ok? Y esta límite nosotros ya lo conocemos, que con este teorema podemos decir que es 0. Listo. 2 por 0 es 0. Es decir, ¿qué acabamos de hacer? Ponle atención. Mira acá, mira los colores que van a aparecer. Este 0 es el L. Acabamos de calcular el límite solo de la sucesión. Entonces vamos armando este teorema que dice, si el límite de la sucesión es L y la función f es continua en L, entonces el límite de esto va a ser igual a la función evaluada en L. O sea, poniéndolo en términos de nuestro ejercicio, que el límite, cuando n tiende a infinito, del coseno de 2 partido en n, es igual al coseno de 0. Eso es lo que logramos. Un poquito, esto informalmente se hace diciendo, bueno, esto tiende a 0, por lo tanto coseno de 0, listo, chao. Y se hace muy fácil. Pero esto es lo que está pasando tras bambalinas, con este teorema, con este paso a paso, etc. Entonces, y el coseno de 0, bueno, algo que me salté es que la función f es continua en L. Te pregunto yo, ¿la función f es continua, que en este caso es coseno, es continua en 0? ¿El coseno de 0 existe? Sí, sí existe, no hay problema. Por lo tanto,
nos queda que el límite de coseno de 2 partido en n es igual a 1. Ese valor te lo tienes que saber. Lo que te decía antes, apréndete la trigonometría. Te va a servir para toda la carrera y te va a sacar de problemas. Coseno de 0 te lo tienes que saber. Si no te lo sabes, piensa en la circunferencia unitaria, que sí te la deberías saber. Y podemos ver aquí, pongo el ejemplo a continuación. Y notarás que la sucesión coseno de 2 partido en n es la siguiente. Esta en azul. Y efectivamente tiene como límite el valor 1. A medida que n crece, es decir, que vamos avanzando en los números naturales, del 1 al infinito, esto se va achicando, esta fracción se va achicando, y mientras más coseno de 0 sea, más cercano a 1 será. Listo. Siguiente problema. ¿Qué es ese signo de exclamación, señoras y señores? Ese signo de exclamación se llama exclamación. Mentira. Factorial. Factorial deberías conocerlo. No voy a repasar el factorial acá, ¿vale? Vamos. Siempre con el factorial trata de pensar un poco lo mismo. Vamos a poner el límite. Que es que lo vas a poder separar. En este caso yo voy a agarrar el mayor factorial, que es 2n más 1, y lo voy a separar. ¿En qué? En 2n menos 1 por 2n, que es su sucesor, por 2n más 1, que es su siguiente sucesor. ¿Cierto? Es como si yo tuviera un 7 factorial. ¿Cómo escribo 7 factorial de otra forma? Digo, bueno, es 5 factorial por 6 por 7. Correcto, todo correcto. Siempre se usan los mismos truquitos en factorial. ¿Qué hacemos ahora? Mira, logramos que estos fueran iguales. 2n menos 1 factorial partido 2n menos 1 factorial. Simplifiquemos y nos queda arriba un 1 y abajo nos queda solamente 2n por 2n más 1. Ese 2n por 2n más 1, multiplicamos ese 2n hacia adentro, o lo que se llama esta propiedad de la se me lengua la traba, esta propiedad que es la distributividad. ¿Cierto? Esto es como que uno lo aprende en tercero básico, no lo sé. Y no le da tanta importancia. Bueno, lo que estás haciendo aquí de multiplicar hacia adentro se llama distributividad. Y nos queda así. Y ya nos quedó polinómica esta sucesión. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por 1 dividido n elevado al mayor exponente de la expresión, que en este caso es el n cuadrado. Y así nos queda entonces. Eso n, podemos simplificarlos y nos queda así. ¿Cierto? ¿Qué hacemos con esos n? Lo mismo de siempre. Ley número 5. Distribuimos el límite arriba y abajo. Y nos queda el límite de 1 partido en n cuadrado, partido límite de 4 más 2 partido en n. Siempre después de la ley 5, casi siempre viene la ley number 1. ¿Qué dice la number 1? Cuando yo tengo suma de sucesiones, puedo separarlo en dos límites distintos sumándose. Y nos queda entonces así. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Límite de una constante. Ley número 7, ya te las vas memorizando, ¿no? Ley número 7 de una constante. El límite de una constante es la constante. Por lo tanto, el límite de 4 nos queda sencillamente 4. Ahora, ese 2 que está ahí marcado en rojo, extraigámoslo con la ley 3 de constante también. Constante por una sucesión. Y nos queda así. Ya va tomando forma esto. ¿Y qué hacemos? Siempre terminamos casi siempre con lo mismo. Límite de 1 partido en n al cuadrado arriba y elevado a 1 abajo. Y aplicamos este teorema. Por lo tanto es 0 arriba y abajo. Y con un poquito de aritmética nos damos cuenta que esto tiene límite, converge y es 0. Y vamos con el último de este video, que dice más o menos así. Sucesión a sub n igual a arco tangente de 2n. Vamos con la respuesta. Límite de n cuando tiende a infinito de arco tangente de 2n.
Vamos a tratar de aplicar nuestro teorema nuevamente. Teorema límite de la función de una sucesión. Ya nos ha salido varias veces en este video. Vamos a ponerle colorcitos que siempre ayudan. En este caso la sucesión es lo que está dentro del 2n. Y en morado, púrpura, el arco tangente que sería la función. Vamos, entonces vamos a calcular el límite de la sucesión nada más. Es decir, el límite de 2n. Y vamos a aplicarle después la función arco tangente. Límite de 2n, cuando n tiende a infinito. Bueno, extraemos el 2 con la ley 3. Y nos queda 2 por límite de n partido nada. Me equivoqué, partido nada. Límite de n cuando n tiende a infinito, nada más. ¿Qué hacemos con eso? Límite de n cuando n tiende a infinito. ¿Hacia qué tiende n? Hacia, te lo está diciendo acá abajo, hacia infinito. Porfiado. Entonces, en realidad esto no converge, diverge. Y por lo tanto, señoras y señores, este límite diverge. ¿O no? ¿Sí o no? No. No. Aquí vamos a hacer un punto súper claro. El teorema dice que si esto ocurre, ocurre esto. Si es que el límite de A sub n es L, entonces tú puedes hacer esto. No dice lo contrario. No dice si es que diverge, entonces diverge. No puedes concluir hacia el otro lado. No puedes decir, bueno, entonces si no se cumple mi teorema, listo, diverge. No. Esto es para algunos casos. De hecho, te tengo malas noticias. O buenas, no sé, como quieras verlo. Pero esta sucesión converge. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos, Max? Acá te repito lo que te dije antes. Lo que te va a salvar en cálculo, en álgebra, de aquí por toda tu vida universitaria, es aprender bien trigonometría. Los valores, su comportamiento, su gráfico. Anótalo, date la lata. Siéntate una tarde, ponte a hacer los gráficos, sus valores, su dominio, su recorrido, y de verdad que te va a ayudar, porque te van a seguir apareciendo las funciones trigonométricas una y otra vez. Fíjate que esta es la función de arcotangente de 2x. Función, no sucesión, ¿ok? Es así. Y es evidente que esto, tanto para el menos infinito como para el infinito, tiene convergencia, ¿ya? Estamos viendo sucesiones, entonces no nos interesa el menos infinito, pero te adelanto que el límite cuando x tiende a menos infinito ya es menos pi medio. Fíjate acá, cuando va hacia el infinito, hacia la derecha, es pi medios. Y hay un teorema, que no te voy a especificar aquí, pero que dice que si la función se comporta así, la sucesión asociada, que sería esta a sub n, arcotangente 2n, acuérdate, la sucesión es distinta porque son puntitos, tiene su dominio en los naturales. Esta, la función, tiene su dominio en los reales, puedo agarrar todos los valores, por eso tengo que dibujar una línea. La sucesión solo agarra valores en los naturales, por eso para la izquierda no va, y para la derecha sí, pero formando puntitos. No es continua, tiene saltos. Y por lo tanto, esta sucesión, cuando n tiende a infinito, converge y su límite es 2, es pi medios. He ahí la importancia de saberse las funciones trigonométricas y sus inversas. Espero este segundo video te haya quedado claro. Creo que las funciones estaban un poco más difíciles, pero con esto vamos soltando la mano. Eso, para clases escríbeme, están mis detalles abajo en la descripción del video. Abrazo grande y que te vaya bien en el estudio.